El siguiente programa es un espacio contratado. Curiquingue TV no se responsabiliza por las versiones emitidas. El siguiente programa es de clasificación O. Opinión. Amigos y amigas, tenemos la grata participación del parlamentario andino, Virgilio Hernández. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muy buenas noches. Muy buenas noches, siempre es un gusto poder conversar con usted, a través suyo con la audiencia, siempre es un gusto poder estar en contacto con usted y con este importante mecanismo de la comunicación que tienen y desarrollan en perspectiva. Vamos con la misma matraca, el mismo estribillo, la misma muletilla por parte del gobierno nacional en cuanto a los consabidos decretos de excepción. Ahora también para la provincia de Pichincha y la ciudad de Quito. ¿Será que el presidente busca blindarse, protegerse y no estar desguarnecido y de esta manera salir indemne e incólume de protestas sociales que podrían darse y que serían candentes? Mire, Oscar, yo le digo que lo que pasa con el gobierno es que no hay un horizonte. Este gobierno no tiene un horizonte, este gobierno no tiene un plan, este gobierno todo el tiempo improvisa y improvisa con acciones que pueden generar espectacularidad, pero que no responden a un proceso ni responden tampoco a un plan de seguridad. Eso es muy claro. Entonces, hemos vivido prácticamente ya de estado de excepción en estado de excepción. Han normalizado, han naturalizado los estados que, como su nombre lo dice, tienen que aplicarse en momentos excepcionales, pero aquí los han convertido una cosa prácticamente de todos los días. Y va a pasar en Pichincha, va a pasar en Quito, lo que ya ha pasado en otras provincias. Ahora tenemos aquí un gran despliegue de policías, sobre todo, no he visto yo militares, pero tenemos un gran despliegue de policías en las paradas de los metros. Y si usted mira, seguramente en esos sitios, las paradas de los metros, los sitios que son muy concurridos, es donde menos criminalidad existe, porque los lugares públicos que están iluminados, los lugares públicos que son frecuentados por la ciudadanía, son lugares que se van volviendo por la propia dinámica social, se van volviendo seguros, ¿sí? Pero, ¿cuál es efectivamente el plan que existe de seguridad para la ciudad de Quito? Eso no tienen idea realmente de lo que se trata de seguridad, porque si tendrían alguna idea, sabrían que cuando hablamos de seguridad, un elemento fundamental es lo que tiene que ver con la prevención, y no puede el gobierno hacer prevención si no tiene relación con los gobiernos autónomos descentralizados, porque quien se encarga de los procesos de prevención, de adecentar los espacios públicos, de iluminar los espacios públicos, de dotarle de servicio a los espacios públicos, es precisamente los municipios, quienes se pueden encargar de desarrollar escuelas deportivas, escuelas musicales, donde puedan, a través de la música, el canto, la danza, el teatro, sustituir a otras alternativas que pueden existir y que pueden de alguna manera ser el medio o el medio circundante de los jóvenes. Sí, aquí, ¿quién hace eso? Básicamente los municipios. Entonces, no hay un plan. Como no ha existido un plan para el Ecuador, no hay un plan para lo de la ciudad de Quito. Aquí se apuesta por la espectacularidad, poner policías
en algunas calles céntricas, poner policías en la entrada de los metros, de algunas paradas de bus, de aquí, básicamente de los servicios municipales. De igual manera, lo que hemos visto es que hay algún tipo de controles combinados en las vías. ¿Cuáles son los resultados concretos de eso? ¿Sí? Como no hay un plan de prevención, tampoco hay una línea y un eje claro de investigación y menos aún de inteligencia. ¿Sabe cuánto significa tener a la policía desplazada en cada uno de los lugares? ¿Cuánto implica en términos de costo, de movilización, en términos también de tener a personal concentrado en determinados puntos de la ciudad de Quito? Cuando eso se podría suplir si es que existiría un verdadero eje de inteligencia. La inteligencia, dicen los expertos, es en este momento el 90% del éxito contra el crimen organizado. Entonces no tendrían que ver qué están cazando en las vías, en retenes, en controles, en la entrada de los metros, del trolebús o de la ecovía, sino que básicamente si tendrían una adecuada inteligencia, irían donde los objetivos de valor mediano, de valor alto, les detendrían, podría haber un seguimiento de sus actividades, pero aquí no hay eso. De tal forma que esto de los estados de excepción, yo le digo de manera lamentable, ya se ha convertido básicamente en una forma para salir al paso del gobierno. Es una improvisación más, improvisación tras improvisación, pero no hay resultados concretos, tangibles. Por eso lo que tenemos es que en este año, hasta el primer semestre de este año, ya pasaban los 4.000 muertos, ¿sí? De muertes violentas, con lo cual el Ecuador va a seguir siendo el país más inseguro de la región. Entonces, estas son cosas que son parte de la improvisación, son parte del desperdicio de recursos, son parte de convertir la lucha contra la inseguridad en una lucha que quiere ser espectacular, pero que no da resultados concretos. Eso es lo que tenemos con este gobierno. Y al igual que en otras áreas, se improvisa, se busca tomar acciones que pueden parecer espectaculares, pero que en el fondo no solucionan los problemas que tenemos ni en la ciudad de Quito y menos aún en el país. Vamos con las expresiones vertidas por parte de la periodista Elena Rodríguez. En cuanto al percance con el estado de gestación de la primera dama, ¿quién decidió poner la bandera a media asta? Háganlo también por la madre Shuar, que recibió sobre todo el cuerpo de su hijo de 1 mes en una caja de cartón sellada con cinta, por ese niño que sí nació, por los 12 neonatos que murieron en el hospital, por las madres de más de 70 niños que esperan medicamentos para evitar que pierdan los órganos trasplantados. Su opinión, su palpitar, su reflexión, su concepto, por favor, le escuchamos detenidamente. Mire, yo coincido con las palabras, con las expresiones de la periodista Elena Rodríguez. Yo creo que uno no puede seguramente imaginar el dolor que podrá sentirse frente a estas circunstancias, ¿no? Pero mientras se exterioriza ese dolor, en cambio se oculta otros dolores, como bien lo dice la periodista Elena Nájera, ¿no? Los niños que están Elena Rodríguez, perdón, los niños que están muriendo todos los días víctimas del sistema de salud. Esto es realmente angustioso. Los familiares de niños, de jóvenes, de personas desaparecidas. El Ecuador ahora se ha convertido en uno de los países en los que hay más alto porcentaje de personas desaparecidas. O el drama que se vive en los hospitales infantiles en los que no hay ni lo más mínimo, ni lo más básico. La situación de la salud en este país es catastrófica, pero realmente catastrófica. Mire, yo he tenido que vivir en carne propia en estos meses situaciones de salud, tanto con mi hermana como con mi padre. Sí, ambos afiliados al Seguro Social, el uno afiliado al Seguro, la una afiliada al Seguro Social, el otro en cambio jubilado del Seguro Social.
Vea, mi hermana, tuvo que hacerse una intervención en el pulmón, le extrajeron una parte del pulmón para poder hacerle ahora la biopsia correspondiente. Esto pasó hace un mes y medio y todavía no hay los resultados de la biopsia. Fíjese, y para poder hacerle esa intervención, tenía la familia, tuvo que comprar hasta lo que son los medicamentos para la anestesia. Esta es la realidad del seguro social. Mire, mientras estaba esos días internada mi hermana, yo oí el drama de una señora que estaba en la cama del frente de mi hermana, a la que le daban una lista de cosas que tiene que traer porque iba a ser intervenida quirúrgicamente al otro día en el Seguro Social. Estoy hablando del Hospital Carlos Andrade Marín, en la que sin duda están médicos, expertos, especialistas del más alto nivel. Y yo tengo que decir, la atención de los médicos, la atención de enfermeras, del personal del hospital, de la mejor, pero no tienen en cambio los insumos para poder atender efectivamente a la ciudadanía. Y a esta señora le daban una lista para que se opere y la señora les decía con lágrimas en los ojos, ¿y qué me hago yo con esto? Yo no tengo familiares que me puedan ayudar a comprar la receta. Mi hermano me obsequió $100 para poder venir, pero ya se me acabaron. ¿Qué hago yo con esta lista? ¿A quién le doy esta lista para que para que me pueda yo intervenir y el día de mañana ir a la intervención quirúrgica en el Seguro Social? Le estoy hablando del Hospital Carlos Andrade Marín. O mi padre tenía una cita con nefrología. La cita con nefrología le dieron hace 4 o 5 meses. Era para el 25 de septiembre. Para el 25 de septiembre tenía mi padre cita con nefrología. Ahora, sin mediar ninguna explicación, han trasladado esa cita para el 2 de diciembre. Una cita que ya se tenía con meses de antelación, ahora para el 2 de diciembre, a un hombre que tiene casi 90 años. Esto se vive en el Hospital Carlos Andrade Marín, el hospital del IES, del hospital de especialidades más grande que tiene la Seguridad Social aquí en el Ecuador. Le trasladan una cita que ya está cogida desde hace varios meses, del 25 de septiembre, para la que todavía faltaba un mes. Ahora trasladan esa cita para el 2 de diciembre. Fíjese usted, ese es el drama que vivimos en el país. Cuando hay un poco de sensibilidad sobre las situaciones que viven los ciudadanos y ciudadanas, incluso los afiliados, como yo le he demostrado, para declarar luto nacional, para declarar una verdadera emergencia en el sector salud y que se pueda contar con los recursos, que se pueda contar efectivamente con los mecanismos para poder abastecer los hospitales de medicinas. Nos dijo el presidente de la República que esto iba a estar resuelto en 3 meses. Han pasado ya los 3 meses y la crisis... Se burlan, se mofan del conglomerado social. Son cínicos, son sinvergüenzas a tiempo completo. Perdón por la interrupción, le digo de paso, Virgilio. No, Oscar, es que yo comparto, genera indignación. Cuando uno ve este tipo de cosas, evidentemente que uno pierde la cordura, porque se trata de vidas humanas, que se pierden, se trata de personas que no pueden hacerse atender, de jubilados que aportaron toda su vida para poder tener atención en los últimos años de su vida y sin embargo que no son atendidos de manera adecuada, de tal forma que todos los adjetivos que a uno le salen son absolutamente justificados. Y yo lo vuelvo a decir, no se trata de los profesionales, no se trata del personal médico, no se trata de enfermeras, de auxiliares que trabajan con vocación, con verdadero ahínco, ¿no? Sino sobre todo del abandono, de la indolencia que hay por parte de las autoridades sobre el sistema de salud. Lo que estamos viviendo en el Ecuador es absolutamente increíble. Cuando teníamos un sistema de salud que funcionaba, por el odio han destruido todo, al punto de que ahora ni en la seguridad social, que nosotros pagamos mes a mes los afiliados, no es que a nosotros nos descuentan un mes sí, otro mes no, no es que nos descuentan
cada 3 meses, cada 6 meses, no, pagamos mensualmente la afiliación a la Seguridad Social para un servicio con el que no contamos, no tenemos, porque básicamente quienes administran el sistema de salud, incluyendo la Seguridad Social, han llevado a una situación de verdadera asfixia, a una situación en la que el sistema de salud en su conjunto está ya con respiración artificial funcionando y estamos a un gran paso de un gran colapso sanitario. Esa es la verdad que hay que decirlo, Oscar. La publicación sobre la CIA con el silencio sepulcral por parte del gobierno nacional. Todo esto por la desaparición de 8 pescadores ecuatorianos en alta mar. Los ataques con drones contra embarcaciones artesanales y la presencia de una aeronave vinculada, sobre todo, a ciertas operaciones de vigilancia han adquirido una nueva dimensión tras una investigación por parte del periódico que se llama The Washington Post. Ya, esto ya realmente, y yo le digo, espero que esta indignación silenciosa que tiene la ciudadanía pueda manifestarse con claridad en las urnas. Pero realmente el silencio y cómo a veces parecería que nos vamos acostumbrando a las situaciones más increíbles, sí, a veces asusta, es pavoroso, ¿no? ¿Dónde está? Yo lo que digo es, frente a esta denuncia que hace este periódico, prestigioso periódico como es el de Washington Post, ¿dónde está la investigación que se haga por parte de la Asamblea? ¿En qué han convertido a la Asamblea Nacional, que es el órgano de fiscalización? ¿Por qué no se activa ya la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional? Les llama a los ministros involucrados, al ministro de Defensa, al ministro del Interior, a la ministra de Gobierno, que suele estar opinando sobre cualquier cosa y sobre esto no dicen una sola palabra. ¿Sí? ¿Dónde está esta asamblea a la que han convertido básicamente en una caja de resonancia de las insolencias que suceden en el Ejecutivo? ¿Dónde está para investigar esta situación? Es demasiado grave que no exista prácticamente un espacio en el que se pueda recoger, en el que se pueda estos temas que son denunciados, que se pueda tomar debido nota y seguimiento de estos asuntos. ¿Por qué no se investiga por parte de Fiscalía? ¿Dónde está la investigación de Fiscalía? ¿Dónde está un pronunciamiento oficial del propio gobierno? Porque son ciudadanos ecuatorianos y esos ciudadanos ecuatorianos, al parecer, habrían sido atacados en operaciones secretas, ¿no es cierto?, desarrolladas por la CIA, habrían sido atacados y sin tener la verificación de que son parte de redes de narcotráfico, habrían podido ser atacados, habrían podido, y con eso el Ecuador ha tenido pérdida de vidas humanas y al mismo tiempo llenar de miedo a una actividad de personas que, según se dice, son personas honradas. Y cuando se le pregunta esto al presidente, el presidente dice que hay un sinnúmero de pescadores que están dedicadas a las acciones ilegales, pero detengan a esos pescadores, pues, que están dedicados a acciones ilegales, ¿sí? Pero garanticen al mismo tiempo la actividad de aquellas personas que se desenvuelven en el margen de la ley, de aquellas personas que actúan con la ley. Esas personas se les debería garantizar su trabajo. Lo que vivimos es realmente abominable. Tenemos un ejecutivo que ha perdido todo viso de dignidad, ha perdido toda noción de soberanía, ha perdido toda clase de actuación en el marco del derecho nacional e internacional. Y los otros estamentos prácticamente no existen. Son cajas de resonancia de lo que pasa en Carondelet. Es vergonzosa la actuación de la mayoría legislativa que no investiga estos temas. Ya debieron haber convocado a las comisiones de seguridad respectivas. Incluso, mire, si estos temas tienen que ser reservados,
ya hay el mecanismo. La Comisión de Seguridad llama a los ministros involucrados, a todas las personas que puedan dar información sobre eso, y declara reservada esa reunión, pero logra tener información e investigación cabal sobre cada uno de estos hechos. Aquí nos pasan cosas como estas, se dicen cosas como estas, ¿sí? Que habrían sido atacadas embarcaciones ecuatorianas, que pudo haber habido, que ha habido pérdida de vidas humanas, pérdida de vidas materiales, que se ha criminalizado una actividad absolutamente legal. Y el presidente nos dice, no, pero hay muchísimos. Entonces, como hay muchos, van a seguir sufriendo justos por pecadores. Esa no puede ser la respuesta de un primer mandatario. Aquellos que están actuando y cometiendo actos ilícitos, a esas personas efectivamente tienen que ser detenidas, tienen que ser apresadas, tiene que haber todo el rigor de la ley. Pero a las personas, en cambio, que se dedican a actividades de pesca artesanal, se les tiene que garantizar la vida si es que no están cometiendo actividades ilícitas. Sin embargo, nada de eso se garantiza. Aquí no hay, y vuelvo al inicio, no hay un adecuado eje de inteligencia que pueda saber quiénes son los que se dedican a actividades ilícitas y quienes se dedican a actividades legales. Y eso es gravísimo, porque el Estado tiene la responsabilidad de garantizar todas las actividades legales. Y el Estado tiene la obligación de garantizar que la vida y que los bienes privados de los ecuatorianos sean respetadas y no conformarse con la actuación de agencias internacionales que no solo ponen en riesgo la soberanía, sino ponen en riesgo la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Vamos con Human Rights Watch. Este organismo ha denostado, ha cuestionado, sobre todo, ciertas operaciones conjuntas entre el Ecuador y la cooperación internacional con el imperio norteamericano. Human Rights Watch recopiló testimonios de 13 sobrevivientes. Algunos afirmaron que después de los ataques respectivos fueron retenidos por hombres armados a quienes identificaron como gringos por su apariencia y vestimenta de tipo militar. ¿Qué le parece? Esta cooperación de seguridad con el imperio norteamericano. Adicionalmente le digo, don Virgilio, indolencia, negligencia, inoperancia por parte del gobierno nacional, sobre todo. Mire, yo creo que vivimos en el Ecuador un poco de todo. Hay ineptitud, hay negligencia, hay irresponsabilidad cuando se trata de uno de los temas más delicados que tenemos en el Ecuador, como es precisamente lo relacionado con la seguridad. Y esto hay que decirlo con claridad. Y frente a esta falta de resultados, empiezan a cometerse abusos y excesos por parte de la fuerza pública. ¿Sí? Usted ha señalado bien lo que dice Human Watch, este organismo. Usted lo ha señalado con claridad. Human Rights Watch. Perdón, usted lo ha señalado con mucha claridad, lo que dice este organismo, de igual manera lo que dice Amnistía Internacional, ¿sí? Esto es muy claro. Ya se habla en el Ecuador de desaparecidos, se habla en el Ecuador de personas que han sido torturadas, se habla en el Ecuador de personas que han perdido la vida, se habla incluso que hay hostigamiento a los familiares de las víctimas, que también se persigue. Esto es lo que estamos viviendo en el Ecuador, de tal manera que ya nada nos sorprende. Y lo único que nos hace ver es que efectivamente no hay un adecuado plan para poder enfrentar los grandes problemas de seguridad que tiene el Ecuador. Vamos con las expresiones vertidas por parte de Mike Vigil, ex director de operaciones internacionales de la DEA. Él expresó dudas
sobre un supuesto plan de la CIA en tareas que se relacionan con el narcotráfico y complementó sus expresiones con lo siguiente a Donald Trump: no le interesa el narcotráfico, él usa a los países de América Latina. Y el problema está en quienes lo siguen. Mire, le digo con claridad, aquí hay un falso discurso, pues aquí hay un doble discurso por parte de las grandes potencias. Y ese doble discurso, ese discurso falso, ya ha llevado a costos, sobre todo en los países productores y en el caso del Ecuador, en los países que se han convertido en puertos de salida de la droga. Y hay un doble discurso que se busca y sobre todo se generan acciones de violencia en los países en los que se produce, se generan acciones de violencia en los países de tránsito, como es el Ecuador, pero en cambio no hay una verdadera política que permita enfrentar el altísimo y creciente consumo, ¿sí? La alta demanda por parte de los países desarrollados. Esta es la realidad. ¿Por qué es que la droga va a Europa? ¿Por qué es que el principal puerto de salida de la droga, ¿sí?, que va a Europa se ha convertido en el Ecuador? ¿Por qué? En primer lugar, porque hay demanda, pues, porque hay un mercado que compra, porque hay demanda. Entonces, mientras los países buscan ajustar a los productores, hacen muy poco para poder emprender en acciones en sus propios territorios que permitan controlar el consumo, que permitan también de alguna manera afectar la demanda. Entonces, hay un doble discurso. Por eso, iniciativas como la del expresidente Gustavo Petro eran importantes en el sentido de que hay que discutir una política global, una política integral que tenga que ver con los países consumidores, pero también que tenga que ver con los países en los que se produce. Esta es un mirar de manera global el fenómeno. Pero aquí efectivamente hay una doble moral, no se combate a las adicciones, no se combate con planes eficaces los países, el consumo en donde consumen. Por otro lado, ¿dónde se queda la mayor parte de las ganancias que genera el narcotráfico? ¿Dónde están los principales beneficiarios de las ganancias? En los Estados Unidos de Norteamérica. Exactamente, no es que están los campesinos, pues, que siembran la coca, no es que están en los lugares de campesinos que siembran, que recogen, no, los principales beneficiarios de este negocio inmundo de la droga está precisamente también en las grandes potencias. ¿Cuándo se captura a un capo del narcotráfico en el Coloso del Norte? Perdón por la interrupción, no, le digo de paso, Virgilio. Pero es que usted tiene razón, Oscar. Mire, se les exige cada vez más una lucha contra las drogas a nuestros países sin que ellos, en cambio, sean eficaces ni en el control de los adictos, ni tampoco en el control de los principales beneficiarios del negocio millonario que genera la droga. Ese también es un punto, es un tema de geopolítica muy claro, y cómo las drogas se utilizan efectivamente como un argumento para poder intervenir cada vez más en la política de nuestros países. De tal forma que aquí hay también un tema geopolítico, y eso hay que decirlo con claridad. Hay una geopolítica también de las drogas que básicamente busca establecer y ajustar medidas en nuestros países. Esas medidas muchas veces generan y propagan la violencia, pero estos otros países no hacen absolutamente nada o hacen muy poco para combatir la demanda, para combatir las adicciones en estos países. Esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Y le vuelvo a decir, hay muy poco interés, hay un doble discurso en esta guerra. Básicamente los muertos hemos puesto nosotros, nuestros países, y ellos en cambio son los beneficiarios de este negocio absolutamente ilegal, criminal, como es el negocio de las drogas. Esto hay que señalarlo, de tal forma que mientras no haya una política integral que discuta claramente entre países
que son consumidores, no países consumidores, sino donde hay el mayor número de consumidores y países productores o países en los que a través de los cuales sale la droga, no va a haber una respuesta adecuada, no va a haber una respuesta integral. Mire, aquí el Ecuador, nuestros vecinos producen, pero el Ecuador se ha convertido en el principal punto de salida. ¿Por dónde sale esa droga? ¿Acaso que esa droga se va en... ¿Cómo va esa droga a Europa? Por ¿Cómo los se puertos. esa droga a Europa? ¿Quiénes manejan los puertos? Exacto. Es que este es un elemento central. No es que la droga se va, pues, a través de cientos de miles de mulas que llevan fundamentalmente estos grandes cargamentos, ¿no? Toneladas de droga se decomisan. ¿A través de qué? De los puertos. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, con todos los niveles que hay de registro, de tecnología, no pueda haber buenos escáneres que impidan que se contaminen los containers que van hacia Europa? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que no haya podido haber una respuesta adecuada para que estos puertos puedan tener mecanismos adecuados que impidan que salgan grandes cantidades de droga por toneladas? Básicamente, para poder tener una estrategia eficaz en la lucha contra las drogas, tiene que ser una lucha integral. Tiene que ser una lucha integral en la que no solo discuten los grandes países que nos imponen medidas a los países donde se produce o desde donde sale la droga, sino tiene que ser integral. Y no puede ser solo una respuesta militar. Tiene que haber también mecanismos a través de los cuales se desincentiva a las personas que se dedican a sembrar, por ejemplo, para que puedan sustituir esos cultivos. Y al mismo tiempo, en los países a través de los cuales sale la droga, tiene que haber una política clara de control de puertos. Esto es fundamental. Control de puertos, control de aeropuertos, ¿sí? Impedir que efectivamente se contaminen los containers, establecer mecanismos que ahora, con toda la tecnología que existe, para impedir que la droga salga. Muchas veces contaminando exportaciones que el Ecuador tiene, ¿no? Cajas de banano, productos que el Ecuador vende son contaminados para poder llevar la droga a otros puertos. Entonces tiene que ser una lucha integral, tiene que ser una lucha integral y tiene que utilizarse todos los mecanismos que tiene el Estado, y no solo el Estado, tiene que ser un esfuerzo regional. Yo le decía, ¿cómo es posible que si países en nuestra región, países productores son Colombia, Perú, pero al mismo tiempo a través del Ecuador se va la droga a Europa, a través de Bolivia también sale droga a Europa, a los Estados Unidos? ¿Cómo es posible que no haya una estrategia regional de la lucha, del combate contra las drogas? Una estrategia regional. Para eso se requiere discutir regionalmente y se requiere tener acuerdos que permitan efectivamente enfrentar la lucha contra las drogas. Vamos con las expresiones vertidas por parte de Daniel Salcán, activista y analista, en cuanto a la muerte de Michel Sensi Contuji. ¿Quién iba a pensar que hacer despedir obreros, mandar a llenar de juicios a la gente para quebrarlas financieramente, pinchar celulares hasta de menores y financiar campañas digitales masivas para difamar a personas inocentes, te iba a traer un karma muy malo? Estoy sorprendido, manifestó dicho activista. Mire, ese es su criterio, yo respeto mucho. Yo creo que siempre que hay la muerte de un ecuatoriano o más fuera del Ecuador, siempre es de lamentar. Creo que más allá de eso, lo que sí hay que cuestionar aquí es la falta de una política de seguridad del Estado democrática. Yo creo que ese es el elemento central. Hay una falta de política de seguridad democrática. Aquí se utilizan estos organismos de inteligencia para perseguir opositores, para buscar
en complicidad con la fiscalía, con la función judicial, muchas veces se busca con esto acallar opositores, ¿sí? Y sobre todo, no hay el mínimo respeto a lo que son derechos que están consagrados por todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Si hay algo que tenemos que decir en este momento, es que hay una falta de una política de seguridad democrática por parte del Estado ecuatoriano. Vivimos una concentración de funciones, vivimos al mismo tiempo un hostigamiento y persecución permanente a los opositores. Primero fueron los correístas, ¿sí? Y a través de los correístas, los aliados de los correístas, se buscó dejar fuera a una de las principales, a la principal fuerza política de oposición. Ahora también van contra dirigentes sociales, contra Guido Perugacha, a quien se le ha extendido orden de prisión, mi solidaridad para él, ¿sí? Un juicio absolutamente ilegal, utilizando la justicia, una prisión preventiva ahora absolutamente ilegal, ¿no? La jueza dice que va a cumplir la prisión preventiva en un lugar cerca a su comunidad. Después, evidentemente, no respetarán esto. Pero no entiende. Intenta decir que para mantener el tema de interculturalidad debe estar cerca de su comunidad, su prisión. Pero no entiende que las lógicas de la protesta son lógicas comunitarias, que no las decide Guido Perugachi, que las deciden colectivamente los pueblos, que las deciden comunitariamente los pueblos, que van a encarcelar a todos los pueblos indígenas de Otavalo, van a encarcelar a todos los pueblos indígenas de Imbabura. No entienden absolutamente nada de los mecanismos comunitarios, de cómo se deciden las acciones de lucha. Y lo que estamos viviendo es una persecución, le digo. Empezaron con los correístas, ahora están siguiendo con dirigentes sociales, están con activistas, les bloquean sus cuentas a los activistas, al mismo tiempo compran grandes plataformas, medios de comunicación para justificar su política. ¿Qué va a pasar mañana? Mañana acallarán las voces críticas de comentaristas, de periodistas, de los distintos sectores de la ciudadanía, y después vendrá una represión indiscriminada a la gente que proteste por falta de salud, por falta de educación, por falta de trabajo. A eso es a lo que terminan todas las dictaduras, y esta dictadura también va encaminada a ese final. Esto hay que ser muy claro, y por eso el pueblo ecuatoriano tiene que resistir a las dictaduras, y hay que resistir a través de todos los mecanismos que nos permite la Constitución, de todos, ¿sí? De todos. Todo lo que tiene que ver el derecho a la resistencia está consagrado en la Constitución de la República. Por lo tanto, es también un derecho que puede ser ejercido por los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas. Niegan la posibilidad de la revocatoria del mandato. Ahora, en noviembre, espero yo que pueda haber una reflexión muy seria por parte de los ciudadanos, que no les permitan un solo voto a los tramposos. A los tramposos, a los que están arrimados a los tramposos, no hay que darles un solo voto. Aquellos que quieren ganar cambiando las reglas, proscribiendo opositores, adelantando las elecciones, a todos ellos hay que ganarles. A los tramposos se les debe ganar, y el pueblo ecuatoriano debe tener claridad que para parar a la dictadura también es necesario derrotarles en las urnas, y esa derrota solo puede ser posible si precisamente no hay ni un solo voto de los ciudadanos a los tramposos, ni tampoco a los que están arrimados a los tramposos. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muchas gracias, siempre es un gusto. Sansur Importaciones. Calidad, confianza y las mejores marcas en un solo lugar. En Sansur Importaciones te ofrecemos una amplia variedad de productos de marcas reconocidas a nivel mundial, garantizando originalidad, durabilidad y estilo en cada compra. Productos 100% originales. Precios competitivos. Variedad que se adapta a tus necesidades. Atención personalizada. Ya sea que busques tecnología, accesorios o artículos exclusivos, en Sansur Importaciones encuentras lo mejor del mercado. Tu mejor elección en productos de marca. Sansur Importaciones, lo mejor del mundo, más cerca de ti. Señora, seamos sinceras. ¿Su casa ya está pidiendo un cambio?
Es hora de darle ese toque único que solo usted sabe elegir. En Dakota encontrarás todo para la decoración de tu hogar y tu cocina. Vajillas, tazas, hermosas carteras y elegantes relojes. Porque cada detalle habla de ti. Sorprende, decora y enamórate de tu espacio. Dakota, productos para el hogar, donde lo exclusivo tiene nombre.